Bienvenidos al Inversor Inquieto, su programa de actualidad sobre mercados financieros. Vamos a comenzar, como siempre, revisando y repasando la semana a golpe de noticias. El retraso en la edad de jubilación, los cambios en el cálculo de la pensión y el endurecimiento del acceso al retiro anticipado y parcial son los cambios aprobados esta semana por el Ejecutivo. La fórmula para revalorizar las prestaciones y para adecuarlas al envejecimiento de la población está aún pendiente. Las previsiones del Gobierno apuntan a que la deuda pública española tocará techo en 2016, cuando alcanzará valores en torno al 100% del Producto Interior Bruto. A partir de entonces empezará a bajar lentamente. Un estudio del Fondo Monetario Internacional cifra en 15 años el tiempo necesario para que el país rebaje su deuda en 10 puntos del PIB. El precio medio de la vivienda registró un descenso interanual del 10,4% en mayo, muy similar al del mes anterior, y acumula un descenso del 37,4% desde los importes máximos alcanzados en diciembre de 2007. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros lamenta y ve incomprensible que no se resarza con carácter retroactivo a los afectados de las cláusulas suelo en las hipotecas con carácter retroactivo. La economía española caerá el 1,5% este año y crecerá el 0,7% en 2014, según prevé la Fundación de las Cajas de Ahorros, que ha corregido al alza 1 y 2 décimas porcentuales respectivamente su pronóstico del Producto Interior Bruto para 2013 y 2014. De nuevo, una semana de recortes generalizados en los principales índices bursátiles del mundo. Destacamos que además, en concreto, el IBEX 35 ha entrado en el terreno negativo, es decir, ha llegado en algún momento de la semana a estar en pérdidas del conjunto del año, como consecuencia fundamentalmente de que no sabemos si la banca va a necesitar de nuevo ayuda, es decir, un rescate adicional, y si el gobierno será capaz de hacer las reformas que tiene pendientes y que le ha exigido Bruselas. De todas las sesiones de la semana nos vamos a centrar en el jueves, en la que hemos visto cómo los datos macroeconómicos positivos de Estados Unidos de las ventas minoristas o el dato de empleo semanal no solo no han hecho que los mercados cayesen como había sucedido en semanas anteriores, sino que han impulsado a subir los índices en la sesión del jueves. Y finalmente destacar que el Banco de Japón también ese día dejaba claro que no tiene ninguna intención de anunciar nuevas medidas para reducir la volatilidad de los mercados de renta fija o de renta variable. Finalmente hablamos de las divisas, donde hemos visto una fortaleza muy importante del euro contra el yen y contra el dólar, aunque la mayor parte de los expertos consideran que esto se tiene que ir equilibrando en el tiempo. En Hablemos de hoy vamos a hablar de ocio y tiempo libre, algo muy importante en nuestro país, sobre todo para el crecimiento económico, y para hablar de este tema tenemos a Raúl Temprano, que es miembro del Consejo de Turismo de Castilla y León y Atacil, al que damos la bienvenida. Raúl, bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo estáis? Como yo decía, turismo, ocio, PIB, crecimiento. Es así, ¿no? España tiene mucho que decir en esto. Bueno, tenemos mucho que decir. Desde luego, desde hace muchos años somos referencia en turismo a nivel mundial, y sobre todo en estas fechas en las que parece que todo va para atrás, que hay tantos problemas económicos, la verdad es que el turismo nos va dando pequeñas alegrías dentro de la situación. Por ejemplo, en el año anterior, en el 2012, hemos cerrado con más de 57 millones de visitantes. Esto supone un incremento de un 3% sobre el año anterior. En un momento, estamos hablando en 2012, en un momento en el que hay recesión, todo va para atrás, ¿no? Son datos para leer con prudencia, porque realmente el turismo en España y el ocio en general está sufriendo unos cambios muy importantes. Entonces son datos para analizar y para ver con prudencia también. En Castilla y León en concreto, dentro de ese contexto que hablamos a nivel nacional, ¿cómo estamos en Castilla y León? Claro, hay que pensar que de esos 57 millones, ¿no?, que con tanto orgullo decimos cuando hablamos de economía y de turismo en España, realmente prácticamente las 3/4 partes se van a un turismo de sol y playa. No es ese mismo turismo de hace 20 años de sol y playa, con muchas modificaciones, con muchas alternativas, pero sigue estando en ese posicionamiento de sol y playa. O sea, nuestras costas son magníficas. Tenemos unas islas también que recepcionan un montón de visitante extranjero, y casi todo ese turista se va ahí. En cambio, en todo el territorio nacional hay mucha empresa y mucha economía, sobre todo a nivel rural, que se sujeta en un turismo interior, y ahí es donde estamos teniendo importantes problemas. Y por lo tanto nosotros, que somos de turismo interior, estamos reflejando sufriendo, por decirlo de alguna manera, esa situación. Claro, Castilla y León, que es la comunidad más grande de España y que es, por decirlo de alguna manera, también
la que ha tenido el liderazgo en el turismo interior, ¿no? La primera que ha usado modelos de turismo interior que funcionaban, la más importante en número de alojamientos rurales, pues evidentemente también es la que ahora más está sufriendo estos cambios. ¿Se están introduciendo algunos cambios, Raúl, que podemos mencionar para intentar ganar posición? Mira, el problema muchas veces, o uno de los problemas que tenemos ahora mismo en el turismo, y especialmente en el turismo interior, es una situación de incertidumbre. Es una situación que se da también en otros planos económicos, pero que en el turismo está sufriendo. Como sabes, el año pasado ha habido unos cambios de fiscalidad, concretamente en el IVA, y estos cambios han causado un auténtico daño en general en el turismo. Aunque no ha cambiado el tipo de IVA, el tipo impositivo de IVA que se generaba en hostelería, en alojamiento y demás, sí que ha cambiado el IVA de los servicios asociados al turismo, por ejemplo, de todo el turismo activo, balnearios, golf, que generan una importante experiencia alrededor del visitante y que a veces son el motivo por el que viene un visitante a alojarse. Ese IVA ha pasado del 8 al 21%. Los costes son enormes. Entonces, los costes son enormes en un momento además en el que el empresario está haciendo oferta continuamente, porque la decisión de compra es diferente y hay que trabajar mucho oferta y bajada de precio. Claro. Entonces, esa situación ha generado pues, mucha preocupación y mucha incertidumbre. En las últimas fechas hemos ido también a hablar que una de las normas o de las condiciones que nos sugieren desde Europa pasan también por un nuevo retoque de los tipos impositivos de IVA. Entonces, el resto del sector turístico está ahora mismo temblando, con mucho miedo a pasar de ese 10% en el que está ahora al 21%. Entonces, la situación es de incertidumbre ahora mismo en general. ¿Y el futuro, al margen de toda esta parte impositiva que más o menos tendrá que ir ordenándose, y si realmente empezamos a crecer el año que viene, bueno, pues también notaremos que algo puede ir mejorando? ¿Dónde están centrados los esfuerzos para que en cuanto esto empiece a ir ligeramente mejor, porque aumente el consumo y o bien no impacte tanto o tengamos menos sufrimiento, por eso que estábamos contando de los costes, alguna cosa especial que se esté haciendo que te gustaría destacar para el futuro? A ver, hay que destacar también aspectos muy positivos. El gobierno actual está llevando a cabo un plan de cambios en el sector turístico. Es un plan que va desde el 2012 hasta el 2016 y en ese plan se van a meter cambios legislativos, cambios y reformas. Entonces, ahí podemos encajar muchos cambios interesantes. Por otro lado, también hay que pensar que la marca España, que tanto a veces sufrimos porque decimos que estamos devaluando la marca España, es que realmente tiene un posicionamiento muy alto. O sea, estamos dentro del top 10 en el turismo. Y no solamente la marca España, sino marca de destinos concretos, como por ejemplo Barcelona, Granada, País Vasco, Madrid. Son destinos muy posicionados a nivel mundial. Y bueno, pues en marketing es muy difícil descolocar una marca muy bien posicionada como España. Entonces yo creo que esto nos va a aguantar un poco. ¿Y en Castilla y León qué turistas atraemos? Es decir, ¿cómo? ¿Balnearios, golf? ¿Qué turismo interior viene a vernos a nosotros? En general, el turista que viene a Castilla y León viene condicionado tradicionalmente por patrimonio y un concepto de turismo rural, tradición, gastronomía. ¿Qué pasa? Que el turista está cambiando mucho sus hábitos. Realmente ya no se asocia un turista a un destino, sino se asocia un turista a un destino más una experiencia. Entonces el turista elige destinos que tienen ese atractivo de patrimonio que hemos hablado antes, pero que además ofrecen una experiencia. Y aquí estamos hablando de gastronomía, de nuestros restaurantes, no porque se coma bien, que esto es importante definirlo en el turismo, sino porque además de que se come bien existe una experiencia. Es un sitio donde hay algo diferente, donde no solo es comer bien. Se llevan algo acompañado a eso, que es lo que le hace. Esto es una de las claves. Entonces la mayoría del turista viene por esto. En Castilla y León también tenemos un gran atractivo natural. Y aquí es donde entran todas las empresas de turismo activo, actividades en el medio natural, experiencias en el medio natural. Es otro de los grandes atractivos. Y por último, en Castilla y León estamos también generando eventos. Sabemos crear esos momentos, como pueden ser las edades del hombre, como pueden ser ciudades concretas donde se hacen todo tipo de eventos, de conciertos, de semanas gastronómicas. Estoy hablando de las setas en Soria, por ejemplo, o de la Semana del Turismo Activo en León, este tipo de eventos que generan una gran cantidad de visitantes de las comunidades colindantes y limítrofes. Sí. Muy bien, Raúl, muchísimas gracias por todos tus comentarios y muchísima suerte para el futuro, que estoy segura que lo iremos teniendo a medida que la economía vaya incorporándose a un crecimiento que esperemos llegue pronto y sobre todo el año que viene como está previsto. Pero con el esfuerzo de todo vamos a llegar fácil. Gracias, Raúl. Gracias. Continuamos con el resto de la programación.
Hemos visto cómo en las últimas semanas el mercado de renta fija ha tenido una fuerte corrección. Hoy vamos a tratar de explicar por qué ha sido así. El primero de los motivos tenemos que buscarlos en la caída brusca del precio del bono americano a 10 años. Recordemos que este bono es una referencia básica dentro del mundo de la renta fija y su caída de precio ha arrastrado a todo el mercado de bonos. Estas caídas se pueden explicar desde el punto de vista en el que podrían estar anticipando un final antes de lo previsto del programa de estimulación cuantitativa de la Reserva Federal, el famoso QE3. Otro de los motivos podría ser que están anticipando un repunte inminente de la inflación, y un tercer motivo podría ser un exceso de papel, un exceso de oferta dentro del mercado. Tampoco han ayudado al mundo de la renta fija los últimos datos macroeconómicos que hemos conocido de China, más en concreto un PMI manufacturero mucho peor de lo esperado y unos datos de importaciones y exportaciones que tampoco han convencido. Estos datos han hecho caer las divisas emergentes, han desplomado frente al dólar, y esto ha afectado sobre todo a aquellas divisas eminentemente exportadoras de materias primas y que cuentan con China como uno de sus principales clientes, sobre todo el real brasileño y el rand sudafricano. Con todo esto, la renta fija que peor comportamiento ha tenido ha sido la renta fija emergente en divisa local, con recortes entre el 6 y el 9%, mientras que el activo que mejor se ha comportado en las últimas semanas ha sido los activos monetarios, que son aquellos con vencimiento a menos de 18 meses y en euros, para aquellos ahorradores que invierten en euros. En cualquier caso, los analistas consideran que el mercado ha sobrereaccionado ante estos eventos y que paulatinamente se irá recuperando. Con esto no nos queda más que despedir el programa, como siempre agradeciéndoles la atención que nos prestan. Hasta la semana próxima.